Cristian, Raúl Eduardo Quevedo de Radio Verdad te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo, ¿cómo están ustedes? Muy bien, excelente, una mañana linda aquí en Tras la Sierra, en Córdoba. Imagino que por allá donde estás vos también. Sí, no creo que tengamos el paisaje tan lindo como ustedes, pero sí, tenemos un buen día. ¿En qué lugar puntual estás en este momento? En Quilmes. En Quilmes, ahí en provincia de Buenos Aires. Así es. Vamos a charlar de temas que están muy en auge, siempre están en auge, pero en estos últimos tiempos más. He anotado aquí algunas cuestiones importantes para tratar. El tema inflación es el primero, un problema que es crónico en la Argentina. Hablaban desde el gobierno, a fines del año pasado, hacían una proyección de inflación para este 2018 de entre 8 y 12%, después corrigieron, dijeron 15%, y ahora... ¿Será 30, 32%? ¿Será el objetivo? ¿Será alcanzable? ¿Es lo que quiere el gobierno? ¿Cómo está ese tema? Mira, realmente el tema de inflación creo que es uno de los fracasos más grandes de este gobierno en materia económica. Recordemos que no hubo, en los 3 años que llevaban de mandato, no hubo uno solo año en que pudiesen cumplir con la meta, y no solo no pudieron cumplir con la meta, sino que siempre estuvieron lejos. Ese 32% de este año no es en sí una meta, sino que es un límite que impuso el FMI, desde el cual, si lo superamos, se empieza a rever nuevamente el acuerdo que se firmó en su momento. Así que más que meta, es un límite, ese 32%. Claro, porque en julio tuvimos una inflación del 3,1% y acumulado en lo que va de 2018, 19,6%. Así que llegar a 30, 32 por supuesto que no es nada bueno, pero pasar 32 como límite, como mencionabas recién, es una preocupación extra para el gobierno. Sí, claramente. Ya el número ya sabemos que va a ser malo, porque es malo todos los meses. Somos uno de los países de mayor inflación en el mundo. Los que nos superan a nosotros son países que capaz están con guerra civil, o países como Venezuela que están prácticamente desarmándose como país por sus problemas económicos, pero nosotros somos de los que más tenemos dentro de una situación relativamente normal que se vive en la Argentina. Es un pésimo número y obviamente no están pudiendo encontrar la vuelta para normalizarlo. Y si hablamos de inflación, automáticamente hablamos también de tema dólar, otra preocupación permanente para los argentinos. Y hablar de dólar también es hablar de devaluación del peso de nuestra moneda. Anotando algunos datos puntuales, el 16 de agosto de 2017 el dólar estaba a 17,40 y un año después, al día de hoy, en este momento, según la cotización del Banco Central de la República Argentina, 30,20, lo que lleva a hacer un cálculo que ha subido la cotización del dólar, o mejor dicho, se ha devaluado nuestra moneda 74% aproximadamente en comparación peso-dólar. Todo un número, ¿no? Sí, obviamente. Somos, junto a Turquía, los países donde el dólar más ha subido en el mundo también. A ver, todo viene dentro del mismo contexto, como vos bien marcabas. O sea, la inflación que tenemos no es independiente también a la suba del dólar. En un país como la Argentina, cada vez que el dólar sube tiene un impacto en los precios, a veces más rápido, a veces más lento, pero termina impactando siempre los precios. Lo vemos cada vez que te suben la nafta, que te dicen que es porque, subió el dólar y es un producto dolarizado y demás. Entonces, en realidad, cumplir con el 32% de inflación, en parte está si pueden controlar el dólar. Si el dólar sigue subiendo como viene subiendo en lo que va del año, obviamente la inflación va a terminar siendo mucho mayor. Seguro. Hablaste de un tema también central en estos días, el tema del combustible, sobre todo los combustibles líquidos, que no paran de subir. Se vienen remarcando en las últimas semanas, en los últimos meses, han sufrido un incremento importante. ¿Y hay un techo para el tema del combustible, o mientras siga subiendo el dólar, automáticamente va a subir, porque es uno de los valores que se toman para fijar el precio del combustible, es el valor del dólar? O sea que mientras haya aumento en cuanto a la cotización de la divisa extranjera, también habrá aumento en los combustibles. Sí, obviamente. El valor de combustible fue liberado, motivo por el cual no hay techo.
Sí, hoy en día no hay techo para el valor del combustible. Y las naftas, o gasol y demás, son uno de los componentes que más pegan en la inflación. ¿Por qué? Porque casi todo se transporta en algún momento, todas las mercaderías en algún momento se transporta de alguna manera y utilizan nafta o gasol. Motivo por el cual, obviamente, una suba en su costo va a terminar impactando en el precio de la mercadería porque hay que trasladarla. Es uno como te decía, es uno de los valores que más impactan en la inflación porque se diseminan en el resto de los productos. Claro, sí, justamente estaba pensando que todavía hay muchas personas que algunas veces dicen, a mí no me interesa cuánto está el dólar porque yo no tengo dólares, pero influye en todos los precios de productos y servicios, no sé si en todos, pero en gran parte también, porque al subir el precio del combustible también se transfiere al transporte de mercaderías y a tantos momentos y elementos de la economía que, aunque no tengamos dólares guardados, nos influye igual. Exacto, sí. Digamos, es uno de los precios de la economía más importantes, ¿sí? El tipo de cambio, por la cantidad de productos que están dolarizados. Incluso productos que no importamos, pero que exportamos, también sufren el impacto del dólar, porque quien lo produce, si afuera se lo pagan más caro, prefiere venderlo afuera y no adentro. Entonces termina ajustando también el precio para lo que es en forma interna. Motivo por el cual el dólar es un producto o mejor dicho, un precio muy importante y tienen que intentar estabilizarlo. Una suba del 70% en lo que va de los últimos 12 meses está totalmente fuera de control y de cualquier lógica económica. Claro, incluso un 74% decíamos de agosto a agosto, de 16 a 16 para ser más exactos, y antes de eso estuvo como un año casi planchado en 16, lo que también era ilógico pensando que también había inflación en ese momento. Claro, en realidad no es ilógico que esté planchado, lo que es ilógico es que tengamos la inflación que tenemos. Claro. Ese es el problema. El problema no es que no suban los precios del dólar, el problema es lo que suben los precios, el resto de los precios por la inflación que tenemos. En parte, esa inflación viene digamos, producida, cuando uno desagrega los datos que informa el INDEC, viene producida precisamente por el gobierno, porque están por los precios regulados. Cuando alguien habla de los precios regulados, estamos hablando de la luz, gas y demás, precisamente la palabra regulado significa que alguien lo regula. El que lo regula es el gobierno. Si el gobierno permite los aumentos, ¿sí?, o impulsa los aumentos, obviamente es lógico que va a terminar impactando en el índice de inflación. Y tengamos en cuenta lo siguiente, había que subir algunos servicios, obviamente, porque estaban muy bajos, pero también podrían haber bajado la carga tributaria para que el impacto en el bolsillo de la gente fuese distinta. Por ejemplo, que recién hablábamos de los combustibles, cuando uno carga nafta, ¿sí?, está poniendo 54% del valor de lo que carga son impuestos, y el resto nada más es el precio del combustible. Claro. Hablando de lo que mencionabas recién, tema tarifas, en algunas ciudades del país eran irrisorios los costos que se pagaban hasta hace poco tiempo, y en el interior del país, por lo menos en esta zona, hace tiempo que pagamos bastante, digamos, el precio de los servicios nunca fue tan barato como sí fue en Buenos Aires o en Córdoba capital, y se ha subido quizás un menor porcentaje en los últimos meses comparado a esas ciudades que mencionaba puntualmente. En el interior se ha subido menor porcentaje, pero ese menor porcentaje en tarifas que ya eran altas significa un aumento considerable también. Más allá de que el tema tarifas haya sido, como decíamos, en algunas localidades precios muy bajos, por debajo de lo que debería ser, pero se ha hecho un tarifazo que para muchos también se les complica en la economía cotidiana poder enfrentarlos también, ¿no? Obviamente es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, están sufriendo las pymes hoy en día. Primero es lógico que es algo fuera de lo normal que las diferencias que había entre lo que era el interior y la capital y Gran Buenos Aires. Una diferencia que solo se justificaba por el tema de votos, ¿sí? Pero la realidad es que cuando empezaron a ajustar, también ajustaban en el interior. A menos escala, pero también, y eso también los complicó aún más. Hoy en día todas las pymes, el gran problema que tiene es el poder hacer frente a su producción con los costos que le han subido en cuanto a luz, gas, agua
realmente a muchos los está dejando fuera de competencia. Hablando de pymes, muchos comerciantes nos estarán escuchando, aquellos que tienen microemprendimientos y comercios en general. El tema de las listas de precios. En estos últimos días, en estas semanas, permanentemente los proveedores le envían listas de precios y se encuentran con esa difícil decisión de vendo, no vendo, doy presupuestos, no. ¿Qué hacer en este contexto tan desfavorable para las pymes y para los comercios en general? Es muy difícil, precisamente por lo que vos decís. Cuando vos vendés un producto, el precio de venta te tiene que asegurar poder volver a recomprarlo, ¿sí? Porque si no perdiste plata, más allá del dinero al cual vos lo compraste, ¿sí? O sea, si vos vendés algo a 10, por más que lo hayas comprado a 8, pero después cuando lo vas a reponer tenés que poner 12, terminás perdiendo plata, más que ganando. Motivo por el cual realmente es una situación complicada, a la cual, cuando hemos tenido estas escapadas en el tipo de cambio, muchas empresas directamente decían por no vender, porque no tenían un precio para poder conocer a cuánto iban a tener que reponer su producto. Riesgo país, otro tema. ¿Qué es? Y para que la gente lo pueda entender sencillamente, ¿y en qué nos perjudica que suba tanto como ha subido en el último tiempo? Para entenderlo fácil es, cuando uno paga un bono, paga una tasa. El riesgo país es la diferencia entre la tasa que paga un bono americano con un bono, en este caso argentino. ¿Qué es lo que eso significa cuando, por ejemplo, está en 700 puntos? Significa que nosotros tenemos que pagar 7% más que el bono americano. Un bono americano a 10 años paga 3%. Nosotros, en caso de poder tomar deuda a 10 años, en este momento nosotros tenemos el mercado prácticamente cerrado, tendríamos que estar pagando 10%. Esa es la diferencia en lo que significa el riesgo país. ¿Y en qué perjudica eso? Obviamente, si la deuda a mí me sale más cara, voy a tener que desembolsar más dinero para tomar la misma plata, y eso complica obviamente los números fiscales. Somos también, ahí tal cosa, en todo ese tipo de medidas, o mejor dicho, de indicadores, entonces estamos mal, porque también somos de los países que más riesgo país tenemos. Lo mismo que la inflación, lo mismo que la suba del dólar. O sea, uno va viendo que todo está encadenado y que va en un mismo sentido. Son, digamos, resultados de malas políticas que se han tomado. Últimas dos consultas, Cristian, agradeciéndote el tiempo que nos has destinado. Una es una pregunta doble, por decirlo así. Si el acuerdo con el FMI es positivo o negativo para nuestro país, y cuál es la proyección que haces para los próximos meses en cuanto a nuestra economía. Bien, el acuerdo con el FMI me parece positivo. Primero, porque te financian a una tasa menor. Y segundo, porque te piden hacer las correcciones a las cuales vos, al negarte a hacer, terminaste como estamos. Entonces, no son hechas, digamos, por las buenas, digamos, son más bien impuestas, pero son correcciones que hay que hacer. ¿Cuáles son las correcciones? No podemos gastar más de lo que nos ingresa. Como cualquier otra persona en su casa, que tiene que ajustar sus gastos a sus ingresos, bueno, el Estado también. Y el Estado hace muchos años que gasta más de lo que le ingresa. Ahora, ¿cómo va a ser de acá? ¿Qué es lo que veo de acá a finalizar el año? Y veo una etapa complicada, ¿sí? O veo mayor inflación, o sea, vamos a seguir en estos números, y eso es algo que realmente complica. Veo caídas de ventas, veo caída en la actividad, problemas también capaz con el empleo. Desgraciadamente, no haber hecho los ajustes en tiempo y forma significa que ahora van a ser mucho más duros. Por último, Cristian, para aquellos que han tenido la suerte de tener la posibilidad de ahorrar en estos últimos años, Lebacs, Letes, plazo fijo, fondo de inversión, dólar, inmuebles, vehículos, ¿en qué conviene ahorrar hoy en día en Argentina? Depende mucho el perfil de riesgo del inversor, ¿sí? No es lo mismo alguien que es conservador que alguien que es muy arriesgado. Pero hablando en término medio, digamos, y yo diría que el 60% de las inversiones tendrían que estar dolarizadas, por lo menos hasta que veamos que se ha tranquilizado el dólar. El 60% tendría que estar dolarizado. ¿Qué instrumentos? Las LETES son un instrumento de muy corto plazo y con una buena rentabilidad. Vencen siempre durante el gobierno del actual presidente.
motivo por el cual me parece que es algo bueno para tener el dinero ahí. Y en cuanto a lo que nos queda en pesos, las LEVAC, que todavía siguen, que por lo menos hasta diciembre parecería que las van a mantener para lo que es el público minorista, también es un instrumento con buena rentabilidad y de corto plazo. Bien, perfecto. Buenos consejos también para aquellos que tienen la posibilidad de invertir y de ahorrar. Cristian, muchas gracias por el tiempo y por el conocimiento compartido. No, por favor, gracias a ustedes por llamar y que tengan un buen día. Así pasaba la palabra de Cristian Buteler, analista financiero e inversor reconocido a nivel país. Tuvimos la posibilidad de escucharlo aquí en Radio Verdad. Radio Verdad, siempre bien informados.